En la línea del tiempo que muchos grupos religiosos utilizan hoy en día, y cuando digo muchos, en verdad son bastantes. Mucha gente, hermanos, piensa de esta manera. En esa línea del tiempo, ellos dicen que el Señor Jesucristo hace poco más de 2000 años vino a este mundo. Y vino con un propósito, vino con un plan de Dios que vino a ejecutar Jesús, de establecer un reino en este mundo. Un reino terrenal, un reino político, un reino donde Jesús reinara, fuera rey y desde Jerusalén, ¿verdad?, estableciese ese reino y llevara a la nación judía a ser una nación poderosa y fuerte, como lo fue en los días de David o Salomón. Pero dicen ellos que Jesucristo fracasó, que el plan de Dios no se pudo llevar a cabo, que Jesús no tuvo éxito, que Jesús fue rechazado por su pueblo, por los judíos, y lo mataron en la cruz. Y por lo tanto, los planes de Dios de establecer este reino se vieron frustrados. De tal manera que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y posteriormente Él asciende al cielo después de su resurrección. Y en ese periodo de tiempo, nuestro Dios tuvo que cambiar la historia y tuvo que abrir como un pequeño paréntesis, ¿verdad?, en la línea del tiempo en el cual la iglesia fuese establecida. La iglesia viene a ser como un sustituto, como un reemplazo en ese plan de Dios de establecer el reino. El reino no se pudo establecer, bueno, ahí va la iglesia provisionalmente como un sustituto. Pero dicen ellos, hermanos, que después de la era de la iglesia, el Señor Jesucristo va a venir. Él vendrá y vendrá de manera silenciosa, vendrá de manera secreta. ¿Y a qué va a venir Jesús? Él va a venir a raptar a los santos. Los justos van a resucitar, los que hayan muerto, y los que estén vivos van a ser transformados, y entonces el Señor de una manera secreta los va a raptar y se los va a llevar al cielo. Y después de que el Señor rapte a los justos y los injustos se queden en este mundo, dicen ellos, van a venir 7 años de gran tribulación. Este mundo va a estar lleno de maldad y va a haber mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha muerte por 7 años. Cuando esos 7 años se cumplan, dicen ellos, Jesús va a venir a esta tierra. Y va a venir con aquellos que se había llevado al cielo, vendrá otra vez con ellos a establecer un reino en este mundo, un reino terrenal. Y Jesús va a reinar desde la ciudad de Jerusalén y va a reinar por 1000 años, dicen ellos. Durante este tiempo Satanás va a estar atado y va a ser una época de prosperidad y de felicidad y de abundancia y de paz en este mundo. Hasta que se cumplan, ¿verdad?, esos 1000 años al final de este periodo de tiempo, entonces Satanás va a ser soltado por un poco de tiempo y entonces las naciones van a ser probadas y todos aquellos que se aparten de Dios y rechacen al Señor, entonces van a ser castigados. Ellos, después de este reinado de 1000 años, van a ser juzgados por Dios y van a ser sentenciados al castigo eterno. Igualmente, los injustos que permanecieron, ¿verdad?, en los sepulcros, van a ser resucitados al final del reino milenario. Igualmente también irán a la condenación eterna. Y los justos, hermanos, entonces reinarán para siempre con el Señor eternamente. Eso es, hermanos, así a grandes rasgos. Hay muchos detalles más que se dicen, inclusive también hay diferencias entre algunos y otros en cuanto a los detalles que sucederán, pero a grandes rasgos es lo que se menciona, ¿verdad?, que ha sucedido y sucederá en cuanto a la línea del tiempo y los planes de Dios para el ser humano. Vamos a hablar, hermanos, particularmente en esta tarde del rapto. Y le puse el rapto del cual no habla la Biblia, porque ese rapto que ellos mencionan, con esas características, con esa descripción, en la palabra de Dios, hermanos, no se dice nada de eso. Eso ha sido una fábula, ha sido una teoría, ha sido pues una fantasía ideada y promovida y que se ha hecho popular entre muchos grupos religiosos. ¿En qué consiste la doctrina del rapto?
Bueno, vamos a ver en esta lección, hermanos, precisamente qué es lo que ellos dicen, qué es lo que creen particularmente sobre este evento. Y podemos decir que el rapto es uno de los aspectos que genera más emoción en la doctrina premilenialista. Mucha gente se emociona al escuchar o al pensar en el día del rapto, el día en que Jesús venga otra vez, pero dicen ellos, venga secretamente, venga en silencio y venga a llevarse a los santos, a los justos, a su iglesia, a resucitar a los fieles, solamente a ellos, y a llevárselos con él al cielo. Se han hecho películas, muchas películas, con el tema del rapto. Se han escrito muchos libros también acerca del rapto. A veces hay personas por ahí, los podemos ver en la calle, que en sus coches traen ahí stickers con mensajes alusivos. En caso de rapto, este carro no tendrá chofer. O dicen por ahí, precaución, los ocupantes pueden desaparecer, y ponen el pasaje que más utiliza para probar, ¿verdad?, la doctrina del rapto, que es primera a los Tesalonicenses 4, 16 al 17. Ese pasaje, hermanos, es torcido y lo utilizan de una manera incorrecta para decir, Cristo nos va a raptar y nos va a llevar. Quiero citar un breve párrafo, ¿verdad?, de lo mucho que has escrito. Hay tantos libros que hablan acerca del rapto, y quiero citar una pequeña porción de lo escrito, hermanos, en este libro, lo que la Biblia dice acerca del fin del tiempo. Dice así el autor: uno de estos días, tan cierto como que está en la palabra de Dios, faltarán los que te han rogado, los que te han advertido, los que han orado por ti. El predicador se habrá ido, la madre se habrá ido, la esposa se habrá ido, y la cuna del bebé estará vacía. Oh, qué despertar va a ser ese. Imagínate levantarte una mañana y tu esposa no está, y la llamas, pero no hay respuesta. Bajas las escaleras, pero ella no está. Llamas arriba a tu hija preguntándole dónde está mamá, pero no hay respuesta de ella. Tu hija también se ha ido. Al final de la calle corre una mujer gritando: alguien ha secuestrado a mi bebé. Y en un momento las calles se llenan de gente llorando y gritando por la desaparición de sus seres queridos. ¿Qué ha pasado? El Señor ha venido como ladrón en la noche. Él ha arrebatado silenciosamente a aquellos que confían en Él, como Enoc, y ya no queda nadie atrás para advertirte, para orar o para mostrarte el camino. Sí, hermanos, cosas como estas se han escrito, cosas como estas se han promovido respecto al final de los tiempos, y se han afirmado como que esto es la palabra de Dios. Un día Jesús va a venir, viene en silencio, viene de manera secreta, y va a raptar, va a arrebatar, se va a llevar a los justos, y toda la gente va a andar desesperada. Mi esposa no está, mi marido no está, mi hijo no está, alguien lo secuestró. Dicen, pero habrá sido Cristo que se los llevó de manera secreta. Sí, hermanos, cosas como estas son muy populares y la gente lo cree. Y lo cree como doctrina fundamental del cristianismo. ¿En qué consiste pues la doctrina del rapto? Bueno, según los defensores de la teoría, al final de la era de la iglesia, Jesús vendrá silenciosa y secretamente y resucitará a los justos muertos y los llevará junto con los justos que estén vivos a un lugar especial, presumiblemente el cielo, durante 7 años. 7 años, donde recibirán recompensas y posiciones. Las personas que permanezcan en la tierra no sabrán a dónde habrán ido los santos. Se darán cuenta de que se han ido, pero no podrán explicar su desaparición. Verán las tumbas abiertas que han sido abandonadas por los cuerpos resucitados, pero no tendrán ninguna explicación de lo que sucedió. Mientras los raptados permanecen en el cielo,
durante 7 años. Y en ese periodo de tiempo, hermanos, la gran tribulación supuestamente tiene lugar en la tierra. Allá están los santos con el Señor, 7 años. Y acá el caos en el mundo, la tierra, la muerte, las guerras, el llanto, el dolor, el sufrimiento. Durante ese tiempo habrá miedo, habrá ansiedad en una escala masiva. Se dice que durante ese tiempo el anticristo aparecerá en el mundo y será quien lidere, ¿verdad?, esa gran tribulación. Al final del periodo de 7 años, los justos irán a Jerusalén con Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Al final del reinado de 1000 años, los malvados serán resucitados y condenados al castigo eterno. Básicamente, hermanos, en eso consiste la doctrina del rapto. Y repito, muchas personas lo creen como palabra de Dios y dicen, sí, amén, así va a ser. Yo quiero decirles, hermanos y amigos, que el rapto no es bíblico. Todo esto que hemos leído y que la gente tiene como doctrina fundamental del cristianismo, repito, no está sustentado en la palabra de nuestro Dios. Las escrituras no dicen nada sobre estas cosas que ellos mencionan. No hay ningún sustento bíblico para creer que este evento en realidad va a suceder como ellos lo están diciendo. Por el contrario, todo lo que estas personas afirman está en completo conflicto con la enseñanza pura de la palabra de nuestro Dios. Y el pasaje principal, como veíamos ahí en el sticker que la gente a veces pega en los vehículos, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Que dice así, hermanos, en palabras del apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y dicen, ahí está, la Biblia dice que habrá un rapto. Repito, ese es el pasaje principal que ellos utilizan para afirmar y para defender esta doctrina. Ahora, hermanos, yo quisiera que a través de la palabra de Dios y a través de estos versículos nosotros consideráramos lo que en verdad la Biblia nos enseña. Lo que en verdad, hermanos, nosotros debemos de creer y debemos de defender, como veíamos esta mañana, la fe que una vez ha sido dada a los santos, la santísima fe, y que nosotros tengamos un concepto correcto de lo que sucederá. ¿Y por qué esta doctrina del rapto no es correcta bíblicamente hablando? Bueno, si nosotros vemos los pasajes que hablan acerca del tema, y particularmente lo que veíamos aquí en la primera de los Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver algunas cosas que nos enseñan la realidad de lo que sucederá cuando Cristo venga. Una de las cosas que podemos ver claramente en la Escritura es que solo habrá una segunda venida de Cristo. Jesús no va a venir ni 2, ni 3, ni 4 veces, ni múltiples ocasiones. Él murió. Él vino una vez, cumplió su propósito, su misión en este mundo, estableció el reino que había sido prometido, que había sido profetizado, que estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él, hermanos, cumplió su misión. Y el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y el Señor prometió volver por segunda vez. Aún los ángeles que estaban ahí con los discípulos y que en esos momentos que el Señor ascendía al cielo, dijeron, ¿verdad? De la misma manera que le habéis visto ir, vendrá el Señor otra vez. El Señor, hermanos, solamente volverá una vez más. Si nosotros leemos en el mismo contexto de la primera carta a los tesalonicenses, termina el capítulo 4, comienza el capítulo 5 y el apóstol Pablo no cambia de tema. Pablo continúa hablando de la venida del Señor en el capítulo 5 y dice en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, acerca de cuándo sucederá esto, cuándo el Señor vendrá por segunda vez, cuándo será la resurrección.
Dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez, será la única ocasión en que Él vendrá nuevamente. No va a haber más ocasiones. Y en esta segunda venida el Señor no solamente salvará a los santos, como ellos dicen, sino que también juzgará a los malvados. También. Y dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá como ladrón en la noche, y muchos, ¿verdad?, dirán paz y seguridad. Y esto describe la actitud que mucha gente tendrá cuando el Señor Jesucristo vuelva a este mundo por segunda vez. Va a ser como en los días de Noé, como describió el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, todo tranquilo. Probablemente, hermanos, en los días que el Señor Jesucristo venga, será un tiempo tal vez sumamente bueno, sumamente favorable, un tiempo de paz mundial, de prosperidad tal vez, de manera tal que la gente esté confiada. Pero como en los días de Noé sucedió, y dice la Escritura que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice Cristo, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, muchos tendrán esta misma actitud en los tiempos de Noé o en los tiempos de Lot. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando digan paz y seguridad, todo bien, no pasa nada, todo tranquilo en este mundo, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero no que Jesús solamente vendrá por los justos. No que solamente vendrá, ¿verdad?, con el propósito de llevarse a los fieles, a la iglesia. No. Pablo, repito, no ha cambiado de tema. Sigue hablando de la venida de Jesús, de su segunda venida. Y cuando Cristo venga, dice, va a venir con destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y dice, y no escaparán. Ahí no está hablando de dos venidas. Está hablando de una sola. De una sola. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo vuelve a tocar el tema a los hermanos. Y en el capítulo 1 y versículo 6, note usted, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Yo veo claramente que cuando Cristo venga, dos cosas muy diferentes van a pasar. Y está hablando del reposo de los santos, de la recompensa de los fieles, pero también está hablando del castigo de los impíos. Y dice en el verso siguiente, el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Note usted el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo está intercalando simultáneamente las dos recompensas que las personas van a recibir cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo no está hablando de una segunda y después una tercera vez. En la segunda vez, el Señor se lleva a los santos al cielo, y en la tercera vez, después del reinado, entonces vendrá el castigo, el juicio sobre los malos. No, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios habla de una segunda venida nada más, solamente. Otra cosa que nos enseña la palabra de Dios es que cuando el Señor venga, toda la humanidad, toda lo va a ver. De tal manera que es mentira que vendrá silenciosa y secretamente.
y que nada más los justos verán al Señor. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que solamente los santos serán llevados por Él y que el resto, hermanos, solamente verá al Señor dentro de 7 años, cuando Él venga a establecer, hermanos, después de los 7 años, y venga a establecer el reino en la tierra. No, hermanos, la Biblia no dice eso. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7, dice el Señor: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron también le verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No solamente los buenos verán al Señor, los malos le vendrán venir. Todo ojo. Aquellos que atravesaron sus manos y sus pies con los clavos, aquellos que atravesaron su costado con una lanza, aquellos que clamaban su muerte, verán al Señor cuando Él venga en las nubes del cielo. Todo ojo le verá. Además dice la Escritura que el Señor vendrá y vendrá con voz de mando. De manera, hermanos, que los que están en los sepulcros escucharán también su voz. Dice, volviendo a la primera, los Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo vendrá el Señor? Cuando Él venga por segunda vez. Bueno, la Biblia, hermanos, jamás habla de una venida secreta y silenciosa de Cristo, sino todo lo contrario. La Biblia habla de una venida visible y audible para todos, aún para los muertos. Esas expresiones, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, no están, hermanos, describiendo una venida secreta y silenciosa. No, claro que no. La voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios están anunciando de manera estrepitosa la llegada de Cristo Jesús, la venida, el cumplimiento de su promesa. Él viene, y viene por los santos, seguros que sí, pero también viene en juicio sobre los impíos. Eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Todo ojo le verá y todos escucharán cuando el Señor venga. Y todos seremos testigos de este evento maravilloso. La Biblia dice otra cosa muy diferente a la doctrina del rapto. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? Dice que estaremos para siempre con el Señor. Primera los Tesalonicenses 4:17 otra vez. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esto es muy importante también. Cuando Cristo venga en su segunda venida, por lo que dice aquí la palabra, Él descenderá del cielo. Los fieles seremos llevados con Él. Los muertos en Cristo Jesús, los vivos en Cristo, vamos a recibir al Señor y estaremos para siempre con Él. ¿A dónde iremos? Al cielo, de donde Él vino. Él nos llevará. Vendré otra vez, dijo el Señor Jesús, y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él viene para llevarnos al cielo, a la casa del Padre. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, este pasaje dice: para siempre. Para siempre. Y esto es muy importante porque nunca la Biblia dice que estaremos solamente 7 años con Él y que luego tendremos que regresar a la tierra para reinar 1000 años aquí. La Biblia, hermanos, no dice tal cosa. Cuando el Señor venga, dejaremos esta tierra. Cuando Cristo venga, iremos al cielo y para siempre estaremos con Él, porque ya no habrá una tercera venida de Jesús. Ya no habrá. Cuando Él venga por segunda vez,
vendrá para salvarnos. En Hebreos 9, versículo 28, dice la Escritura: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña esto. Cuando Cristo venga, sí, vendrá y nos llevará, pero para estar para siempre con Él, de donde Él vino, para estar con Él eternamente en el cielo. Otra cosa más que podemos ver en la Escritura es que habrá una sola resurrección. La Biblia claramente enseña esto. No habrá dos resurrecciones separadas. Uno para los justos cuando Jesús venga secretamente, y otra para los injustos al final del periodo del reinado de 1000 años. Es decir, que venga Cristo, se llevará a su iglesia, vendrán 7 años de gran tribulación, después el reinado de 1000 años, y al final de ese reinado entonces va a haber otra resurrección para los injustos y serán enviados al castigo eterno. La Biblia no dice eso. No hay múltiples resurrecciones, solamente una. Solamente una. En Hechos 24, verso 15, dice el apóstol Pablo: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Es decir, todos esos judíos que estaban aquí acusando al apóstol Pablo delante de Félix y estaban hablando, ¿verdad?, cosas en contra de él. Y dice el apóstol Pablo: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, los judíos, también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es precisamente lo que el Señor Jesucristo había enseñado y había dicho. Un día la resurrección se llevaría a cabo, pero habrá un solo evento, y en ese evento tanto los justos como los injustos habrán de resucitar. En Juan capítulo 5, verso 28, noten, aquí está lo que el Señor Jesucristo dijo durante su ministerio. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, esto es lo que va a suceder. Jesús habla de una resurrección simultánea, tanto de buenos como de malos. Y lo mismo, hermanos, fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Cuando Cristo venga y venga por segunda vez, todos los muertos van a resucitar sin excepción, como dice aquí Cristo Jesús. Todos los que están en los sepulcros van a oír la voz, esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta de Dios, van a oír. Y algunos resucitarán para vida y otros tristemente resucitarán para condenación. Pero no habrá ni dos venidas, ni tampoco habrá dos resurrecciones, porque esa enseñanza es falsa. No es lo que dijo Cristo, no es lo que enseñó Pablo ni los demás apóstoles. Una venida más, la segunda venida de Jesús, y una sola resurrección de todos los muertos. Algunos malinterpretan la frase primera resurrección. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, se habla de una primera resurrección. Y muchos toman esa frase como una forma de justificar, ¿verdad? Que va a haber una primera y que va a haber una segunda. Pero, hermanos, allí no se habla de una resurrección corporal, como de la cual Cristo habló y de la cual Pablo habló también a los tesalonicenses, y la palabra de Dios habla que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. En Apocalipsis no se está mencionando una resurrección física de la tumba, literalmente, una resurrección corporal, sino que se está hablando de una resurrección espiritual.
Y esta resurrección tiene lugar, tiene principio, cuando nosotros, a través de la obediencia de Cristo Jesús, resucitamos a una vida nueva. Y culminará, sin lugar a dudas, cuando nosotros muramos fieles en el Señor. O bien cuando Cristo venga, si es que Él viene antes de que nosotros muramos. Esa resurrección, hermanos, comenzó cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo y llegará a su culminación cuando uno muera en Cristo Jesús. Somos resucitados juntamente con Él. Uno resucita espiritualmente por la obediencia al Evangelio para vivir una vida nueva en Cristo. Y en ese sentido, la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Y ese es el punto. Y algo bien importante que siempre debemos considerar, porque muchas de las ideas que a veces se utilizan para justificar estas doctrinas o teorías son sacadas del libro de Apocalipsis. Algo bien importante para poder ser buenos intérpretes de la palabra de Dios es que cuando alguna cita, algún pasaje proviene, ¿verdad? Como en este caso Apocalipsis, donde gran parte de este libro fue escrito con un lenguaje figurado, un lenguaje lleno de símbolos. Tenemos nosotros a la hora que interpretar esa porción o ese versículo o ese mensaje, sacar la enseñanza, tenemos nosotros que estudiarlo de manera tal que armonice perfectamente con el resto de las escrituras. Si la interpretación que yo le estoy dando a un lenguaje figurado de la palabra de Dios choca, contradice con lo que los demás apóstoles o Cristo Jesús enseñó, entonces la interpretación que yo le estoy dando a ese lenguaje, a esas figuras, lógicamente, hermanos, no es el correcto. Y es lo que desafortunadamente muchos hacen. Le dan una interpretación al pasaje, a la cita, a la figura, de manera tal que choca con el resto de las escrituras y tuercen el resto de las escrituras para que armonice con la interpretación que le están dando a un pasaje apocalíptico como es la situación en relación al rapto. Esa no es la forma correcta. No es la forma correcta. Tenemos siempre que recordar este principio a la hora de interpretar la Biblia. Apocalipsis es un libro inspirado, lleno de símbolos, que necesitamos estudiar y necesitamos conocer su significado, pero, repito, jamás contradice el resto de las escrituras. Hay interpretación correcta, hay enseñanza en cuanto a los versículos con este tipo de símbolos, pero siempre debe de armonizar con la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles. Otra cosa, hermanos, que podemos nosotros ver en la palabra de Dios respecto al tema, es que la resurrección que ha de acontecer será en el día postrero. La Biblia claramente habla repetidamente del día final, o también llamado día postrero. Cuando Cristo vuelva y seamos resucitados, ese día va a ser el último día en la historia de la humanidad. Será el último día de este mundo, es decir, ya no habrá más días después de ese evento. Ni siquiera habrá un día más. Por eso se le llama el día final o el día postrero. Porque ya no va a haber, repito, más después de ese día. No habrá más. Y miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo 6, versículo 39. Dice el Señor: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Ninguno puede venir a mí, dice el verso 44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los justos, de los que creen en Cristo?
de los que han visto al Hijo y han creído en Él y le han aceptado y le han obedecido. En el día postrero, el día final, el último día de este mundo. Sí, hermanos, ya no va a haber más. Será esta resurrección y no va a haber 7 años más de tribulación, de gran tribulación, y después otros 1000 años más. No será así. En el capítulo 11 de este libro de Juan, en el verso 23, dice lo siguiente: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ustedes recuerdan cómo Lázaro murió y luego él va, ¿verdad?, a Betania con Marta y María, y Marta lo encuentra y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ellos sabían que iba a haber una resurrección y sabían muy bien cuándo iba a suceder, así como Jesús lo enseñaba, en el día postrero, en el día final. Aunque el Señor, hermanos, hacía referencia a que lo iba a resucitar en aquella ocasión. Y el Señor, hermanos, resucitó a Lázaro, y esto fue una cosa que impactó mucho en las personas que se dieron cuenta de lo que sucedió. Porque dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, hermanos, Marta y las personas que creían en la resurrección, los saduceos no creían, pero los fariseos y muchos de los judíos creían que iba a haber resurrección y que esta sería en el día postrero. Un poco más adelante, en el capítulo 12 de este mismo libro de Juan, versículo 48, dijo Cristo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, que en el día postrero, hermanos, no solamente será la resurrección de los justos. En el día postrero, exactamente el mismo día, también aquellos que rechazan a Cristo y rechazan su palabra, también van a ser juzgados. Y juzgados por la misma palabra que el Señor habló. El día postrero. No se les olvide esto, hermanos. Ese día es especial. El último día. El día final. Todas estas cosas van a suceder cuando Cristo venga en el día postrero. Lamentablemente, la teoría del rapto no solo afirma que habrá más días después de la venida de Cristo, sino incluso años y más de 1000 años, dicen ellos. Más de 1000. Y esto nos confirma nuevamente que la enseñanza popular del rapto no es bíblica. No tiene fundamento en la palabra de nuestro Dios. Solo es una fábula que muchas personas religiosas tristemente han abrazado. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Nos enseña que la tierra será destruida. Sí, mientras que el rapto exige que la tierra exista después de que Cristo venga. El apóstol Pedro claramente explica que lo que va a suceder será todo lo contrario. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Sí, hermanos, la tierra ni existirá, ni tampoco va a ser renovada para ser un paraíso o para que Jesús reine en ella desde Jerusalén. No es lo que dice la Biblia. Cuando Cristo vuelva será el fin de este mundo. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
todo va a ser destruido. Habrá cumplido su propósito esta tierra. Pero ahora, hermanos, el Señor vendrá para llevarnos a la eternidad, a la casa del Padre. No para que sigamos viviendo en este mundo. No, eso es mentira. Muchos materialistas enseñan eso. La Biblia enseña lo contrario. ¿Qué más enseña la Biblia? Enseña que la muerte será conquistada cuando Jesús venga. Primero los Corintios 15, verso 54. Y cuando esto corruptible, es decir, cuando suceda la resurrección de los muertos, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, cuando venga Cristo Jesús y sea la resurrección de los muertos en ese mismo día, la muerte completamente va a ser conquistada y va a ser derrotada. Después de este evento, ningún muerto va a permanecer más en la tumba y nadie más volverá a morir, porque ya no va a haber muerte. ¿Qué implica esto? Que es mentira que después del rapto habrá 7 años de gran tribulación donde habrá muchísima muerte de manera masiva en este mundo, que habrá calamidades y pestes y guerras y que va a haber muertos por todos lados. No, porque cuando Cristo venga, hermanos, la muerte será conquistada. Cuando los muertos sean resucitados, cuando nos levantemos del sepulcro, ya no va a haber más muerte. Ya no. Es mentira esta enseñanza acerca del rapto. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Que Cristo viene y viene como ladrón en la noche. Nuevamente, primera los Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Y qué quiere decir esto? Que va a venir sin previo aviso, que va a venir repentinamente. Pero ¿qué pasa, hermanos, en cuanto a la doctrina? Bueno, de acuerdo con el mundo denominacional, cuando ocurra el rapto, Jesús tardará 7 años más en venir. Repito, 7 años que van a ser de gran tribulación. Jesús viene secretamente, se lleva a su iglesia, dicen ellos. Los justos resucitan y se los lleva. Los cementerios van a tener las tumbas abiertas y todo el mundo va a decir: ay, ¿dónde están los muertos? ¿Qué ha pasado? Pues Jesús se los llevó, dicen ellos. Y entonces va a haber 7 años de gran tribulación. Contando esos 7 años, Cristo viene, ahora sí, viene visiblemente, viene por segunda vez. Establece un reino aquí en la tierra, reinas de Jerusalén por 1000 años. ¿Qué implica, hermanos, esta doctrina? Que todo mundo sabrá la fecha de su venida. Porque una vez que sean raptados los santos, es cuestión de contar nada más. 7 años y después va a haber un reino milenario. 7 años y Cristo vendrá por segunda vez, dicen ellos. 7 años literales se establecen claramente. Y yo digo, ¿puede esto describir la venida del Señor como ladrón en la noche? No. Eso ya no es la venida del Señor. Ya no es. Es un evento que fácilmente la gente puede poner en su calendario y decir: en esta fecha va a venir Jesús por segunda vez. Que prácticamente sería la tercera ya. Cosa, hermanos, repito, que contradice la Escritura. Así que, hermanos, esta teoría, la teoría del rapto, es falsa. Está llena de inconsistencias desde el punto de vista bíblico. Jesús vendrá y todas las naciones serán reunidas delante de Él. La tierra y los cielos que vemos ahora serán destruidos. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay van a ser quemadas. Los justos estaremos para siempre con el Señor, y los malos, como dice Pablo a los tesalonicenses, sufrirán pena de eterna perdición en el lago que arde con fuego y azufre.
Eso es lo que la Biblia describe que va a suceder. En Las Vegas solo se va uno, según ellos. Es el meme que hacen. De todas partes van muchos santos y de Las Vegas solamente uno es arrebatado. Hasta cosas divertidas y chuscas, hermanos, se hacen respecto a eso. Pero la Biblia, hermanos, es clara en cuanto a esa enseñanza. Ojalá, hermanos, que haya quedado claro el tema, que podamos nosotros reforzar nuestra fe, nuestra convicción respecto a lo que la Biblia habla sobre la segunda venida de Cristo y de lo que va a suceder. Y cuando oigamos esas cosas por allí que el mundo enseña, por ahí algún compañero en el trabajo nos habla que el rapto y que la gran tribulación y que el reino milenario, sepamos, hermanos, qué contestar de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Vamos a ver otras cosas más que se hablan respecto a este tema en el mundo denominacional y vamos a seguir aprendiendo más sobre este importante tema. Gracias, hermanos, por su atención. Tenemos en pantalla el plan de salvación. Si hay amigos que aún no han obedecido el evangelio, que aún no han sido bautizados con Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Si usted cree en Él y está arrepentido de sus pecados, confiese a Cristo y sea bautizado para recibir perdón de pecados. Le invitamos, a través del himno seguimos haciendo la invitación. Nuestro hermano